Página 9. Mecanismos de la mente, Eric Berne, 1959. Capítulo 1. Los elementos de que dispone el ser humano. 1.1. ¿Puede juzgarse a la gente por su aspecto físico? Nadie ignora que, al igual que una gallina, un ser humano se desarrolla a partir de un huevo. En un estadio primitivo de su evolución, el embrión humano forma un tubo compuesto por 3 capas. De la capa interna de este tubo derivarán ulteriormente el estómago y los pulmones, de la capa media los huesos, músculos, articulaciones y vasos sanguíneos, y de la capa externa la piel y el sistema nervioso. Habitualmente estas 3 capas crecen en forma aproximadamente igual, de manera que el ser humano es una mezcla bien balanceada de cerebro, músculos y órganos internos. En algunos huevos, sin embargo, una capa crece más que las otras, de modo que cuando los ángeles han terminado de armar la criatura, ésta puede tener más intestinos que cerebro o más cerebro que músculo. Cuando esto sucede, las ocupaciones del individuo estarán por lo general relacionadas principalmente con la capa hiperdesarrollada. Podemos pues decir que, mientras que el ser humano normal es una mezcla, algunos individuos poseen una predisposición digestiva, otros una predisposición muscular y otros, en fin, una predisposición cerebral y, correlativamente, una constitución somática digestiva, muscular o cerebral. El individuo de constitución digestiva es de aspecto grueso, el muscular es amplio y el cerebral alargado. Esto no quiere decir que un hombre será tanto más inteligente cuanto mayor sea su altura, sino que si el físico de un individuo, incluso el de uno de poca talla, es más bien alargado que ancho o grueso, este hombre estará más interesado por lo que pasa en su mente que por lo que hace o come, pero la clave hay que buscarla en la delgadez y no en la altura. En el otro extremo, un hombre de cuerpo más bien grueso que amplio o alargado demostrará por lo general más interés por un buen bistec que por una buena idea o una buena caminata. Los médicos emplean palabras griegas para describir estos distintos tipos de constitución somática. En el caso de los individuos cuya estructura corporal depende principalmente de la capa interna del huevo, emplean el término endomorfo. Si depende de la capa media, lo denominan un mesomorfo. Y si depende de la capa externa, lo llaman un ectomorfo. Como la capa interna del huevo humano o endodermo da origen a los órganos abdominales o vísceras, el endomorfo es habitualmente de predisposición visceral. Como la capa media da origen a los tejidos corporales o soma, el mesomorfo es habitualmente de predisposición muscular, y como la capa externa da origen al cerebro, o encéfalo, el ectomorfo es habitualmente de predisposición cerebral. Trasladando esto a términos griegos, tenemos el endomorfo viscerotónico, el mesomorfo somatotónico y el ectomorfo cerebrotónico. Las palabras son hermosos objetos para el cerebrotónico. Pero un viscerotónico sabe que no puede comerse un menú, cualquiera sea la lengua en que esté escrito, y un somatotónico sabe que no podrá aumentar su diámetro torácico leyendo un diccionario. Así que es aconsejable abandonar estos términos y ver a qué clase de individuo realmente se aplican, recordando nuevamente que la mayor parte de los individuos son mezclas bastante bien balanceadas y que lo que vamos a decir a continuación se refiere solo a los casos extremos. Hasta ahora, estos tipos han sido cuidadosamente estudiados solo en el sexo masculino. Endomorfo viscerotónico. El hombre que pertenece definidamente al tipo grueso más que al amplio o al alargado, es más bien blando y redondo, de tórax grande y abdomen mayor aún. Le importa más comer que respirar confortablemente. Su rostro es ancho, su cuello corto y grueso, sus brazos y muslos robustos y sus manos y pies pequeños. Su pecho está demasiado desarrollado y parece un globo a punto de estallar. Su piel es blanda y lisa, y cuando se queda calvo, cosa que por lo general le sucede bastante precozmente, pierde primero el cabello de la parte media de la cabeza.
el político pequeño y regordete, de rostro jovial y rubicundo con un cigarro entre los labios, que da la impresión de estar siempre a punto de entrar en una riña, es el mejor ejemplo de este tipo. La razón por la cual es frecuentemente un buen político reside en que le gustan los banquetes, la gente, los baños y el sueño es tranquilo, reconfortante, y sus sentimientos son fáciles de entender. Y ahora TV agrega que le encanta seducir, engañar, robar, y es digno representante de la influencia y la corrupción. El abdomen del político es voluminoso porque está repleto de intestinos. Le encanta meterse cosas dentro de él. Le gusta ingerir alimentos y también despertar afecto y aprobación. La imagen que tiene de un rato realmente bueno es la de un banquete con gente que guste de él. Es importante que un psiquiatra conozca la naturaleza de estos individuos para comprenderlos mejor cuando vienen a él en busca de consejo. Mesomorfo somatotónico. El individuo que pertenece definidamente al tipo amplio más que al grueso o alargado, es por lo general robusto y musculoso. Sus piernas y antebrazos son vigorosos, su tórax y su abdomen son firmes y bien formados, y el primero es más amplio que el último. Le importa más respirar que comer. Tiene una cabeza huesuda, hombros anchos y mandíbula cuadrada. Su piel es gruesa, ruda, elástica y se curte fácilmente. Cuando se queda calvo, comienza a perder primero el cabello de la parte anterior de la cabeza. Dick Tracy, Lil Abner y otros hombres de acción pertenecen a este tipo. Sirven espléndidamente como bañeros o como trabajadores en tareas pesadas. Les gusta desplegar energía. Tienen músculos en abundancia y les encanta usarlos. Les atraen la aventura, el ejercicio, la lucha y el dominio. Son atrevidos y carecen de inhibiciones, les gusta dominar a las personas y cosas que los rodean. Si el psiquiatra conoce lo que hace feliz a estos individuos, será capaz de comprender por qué pueden sentirse desdichados en determinadas situaciones. Ectomorfo cerebrotónico. El individuo que pertenece definidamente al tipo alargado, posee huesos y músculos delgados. Sus hombros tienen tendencia a caer, su abdomen es chato, con el estómago caldo, y las piernas son largas y débiles. Tiene cuello y dedos largos, y el corte de su cara se parece a un huevo. Su piel es delgada, seca y pálida, y rara vez se vuelve calvo. Tiene el aire de un profesor distraído y frecuentemente lo es. ¿Profesor distraído? Ahora sí se excedió en sus apreciaciones. Aunque son individuos inquietos, prefieren guardarse su energía y no les gusta moverse demasiado. Acostumbran a encerrarse en sí mismos y mantenerse apartados de las dificultades. Los inconvenientes los perturban, y escapan de ellos. Sus amigos no los entienden muy bien. Se mueven a sacudidas y sienten a sacudidas. El psiquiatra que entienda cuán fácilmente se angustian estos seres podrá ayudarlos a vivir mejor en el mundo sociable y agresivo de los endomorfos y mesomorfos. En los casos especiales en que un individuo pertenece definidamente a uno u otro de los tipos antes mencionados, se puede saber bastante de su personalidad con solo examinar su aspecto físico. Cuando la mente humana se halle en uno de sus conflictos consigo misma o con el mundo externo, la forma individual de manejar el conflicto estará en parte determinada por el tipo al cual se pertenezca. Un viscerotónico, preferiría ir a una reunión en la que pueda comer y beber a reventar y encontrar buena compañía. En un momento en el que más le convendría atender sus asuntos, el somatotónico preferirá salir y hacer algo, dominar la situación, aun cuando lo que haga sea disparatado e inadecuado para el momento, mientras que el cerebrotónico se encerrará en sí mismo y rumiará el problema, cuando quizá le convendría más hacer algo para resolverlo o buscar una buena compañía que le ayude a olvidarlo.
Como estas características de la personalidad dependen del crecimiento de las capas del pequeño huevo a partir del cual se desarrolla el ser humano, resulta muy difícil cambiarlas. Sin embargo, es importante que el individuo conozca la existencia de estos diferentes tipos, para que, teniendo por lo menos un indicio de lo que puede esperar de quienes lo rodean, sea capaz de tener en cuenta las diversas clases de naturaleza humana, y pueda reconocer y aprender a controlar sus propias tendencias naturales, que pueden llevarlo a cometer una y otra vez los mismos errores en el manejo de sus problemas. Página 11.